Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta primer transmisión del ciclo de conferencias titulado Las ciencias del mar en evolución. Saludos a todas las personas que nos acompañan desde las redes sociales de la Red Mexicana de Biología Evolutiva, la Red Mexicana de Equinodermos y la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. Mi nombre es Nancy Saavedra y tengo el gusto de compartir pantalla con mis colegas Rebeca Granja y Adolfo Tortolero. La SOMAC, la REMBE y la REMEX son un grupo de asociaciones académicas mexicanas que reúnen a científicos, estudiantes y sociedades en general interesados en diversos temas científicos. En esta ocasión, unimos esfuerzos para llegar a la mayor comunidad y difundir parte de las investigaciones que hacen algunos de los integrantes de cada una de estas redes. Gracias, Nancy. El objetivo de este primer ciclo de seminarios es presentar a algunos de los integrantes de cada una de estas asociaciones para poder compartir una plática sobre su investigación dentro de los tópicos de arrecifes coralinos, equinodermos y biología evolutiva. Así que estén atentos durante estos próximos 6 meses. El último viernes de cada mes estaremos realizando una transmisión en vivo a las 5 p.m. hora Ciudad de México, para compartir una conferencia, y a lo largo de estos meses aprenderemos diversos tópicos mediante charlas, desde ecología de especies de invertebrados hasta la evolución de grandes vertebrados marinos. Bueno, sin más preámbulo, los dejamos con Rebeca Granja, quien presentará a nuestro primer seminarista. Pues muchísimas gracias, Nancy y Adolfo. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo justamente en este momento en vivo, pero también a quienes nos van a estar viendo después. Les recordamos que este es un evento que no es patrocinado por ninguna institución pública o privada y tampoco tiene fines de lucro. Extendemos una cordial invitación a todas aquellas personas, tanto estudiantes, investigadores y público en general, a formar parte de las actividades de esta nueva alianza que estamos dando a conocer por parte de la Red Mexicana de Biología Evolutiva, la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y de la Red Mexicana de Equinodermos, las cuales, bueno, van a estar siendo divulgadas a través de nuestras redes sociales. Y si aún no nos siguen, los invitamos a hacerlo para estar al tanto de todas nuestras actividades. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a este evento que se llama Las ciencias del mar en evolución. Y en esta primera charla vamos a tener una conferencia que se titula Genómica evolutiva y de la conservación en mamíferos marinos del Pacífico mexicano, de la mano de nuestro querido ponente, el doctor Sergio Nigenda Morales, quien es miembro de la Red Mexicana de Biología Evolutiva. Sergio es biólogo marino, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Obtuvo su doctorado en biología evolutiva por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue investigador postdoctoral en la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAB y actualmente es profesor investigador en la Universidad Estatal de California en San Marcos, Estados Unidos. Sus líneas de investigación se enfocan en genómica poblacional, evolutiva y ecológica de poblaciones de vertebrados, especialmente de mamíferos distribuidos en México, como son los marsupiales, los prosiónidos y los mamíferos marinos. Sergio utiliza diversas tecnologías genómicas y análisis bioinformáticos para identificar las fuerzas evolutivas que han moldeado la diversidad genética y fenotípica de las poblaciones, así como para elucidar los procesos adaptativos que han sufrido las poblaciones en respuesta a cambios ambientales. Y bueno, por si fuera poco, además Sergio es miembro de la Sociedad Americana para el Estudio de la Evolución, la Sociedad de Biología y Evolución Molecular y de la Red Mexicana de Biología Evolutiva. Sus hobbies son viajar, surfear, acampar y hacer caminatas. Y bueno, pueden seguirlo en Twitter como @SergioNigenda. Pues bueno, Sergio, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en esta nueva colaboración, como dijiste, entre las diferentes sociedades y redes de biología evolutiva, equinodermos, de arrecifes coralinos. Siento que es un honor ser el primero en este esfuerzo y esperemos que así continúe y que incluso otras asociaciones o organizaciones se puedan unir. Y muchas gracias por estar aquí y todos a los que nos ven y nos verán.
Entonces, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Sergio, muchísimas gracias por aceptar tú la invitación y hacernos el honor de ser la primera persona en abrir este ciclo de conferencias de nuestra red. Y bueno, en este seminario el doctor Sergio nos va a hablar de cómo los mamíferos marinos han sufrido históricamente severas reducciones poblacionales por actividades antropogénicas, llevando a la extinción de varias especies. Actualmente, algunas especies de mamíferos marinos presentan poblaciones reducidas. Por lo tanto, pues nos va a estar platicando sobre el efecto a nivel genómico de estas reducciones, particularmente en dos especies de mamíferos marinos que son bastante emblemáticos, la vaquita marina y el rorcual común. Pues bueno, sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado, a quien de verdad le agradecemos muchísimo su colaboración y participación. Y recuerden dejar sus preguntas y comentarios, saludos también, en el chat. Adelante, Sergio. Ok, muchas gracias y espero si estén viendo mi presentación. Entonces, como ya dijeron, mi presentación va a ser sobre la genómica evolutiva de la conservación de mamíferos marinos del Pacífico mexicano. Específicamente voy a hablar sobre estas dos especies que se muestran en pantalla, la vaquita marina y el rorcual común, y los estudios que hemos estado haciendo con ellos y que tienen implicaciones de conservación. Entonces, para empezar, quiero nada más mostrar que históricamente los mamíferos marinos han sido diezmados, las especies y poblaciones, y han sido cazadas, ya sea por su piel, como la nutria marina, como también los leones marinos, los lobos marinos, o por su carne y su grasa, como las grandes ballenas, que han sido sus poblaciones diezmadas. Y recientemente, más con el avance de la tecnología, pues esto llevó a la extinción de varias especies, como vemos aquí abajo, el lobo marino de Japón, que se extinguió en los 1950, la foca del monje del Caribe, la vaca marina de Steller y el baiji, que es el más reciente, que se extinguió. Entonces ya hay precedentes de extinciones en mamíferos marinos. Y aparte de esas reducciones históricas que se ven actualmente, hay diferentes amenazas que no permiten la completa recuperación, o incluso han acentuado más estas reducciones en las poblaciones o especies de mamíferos marinos. Actualmente las amenazas son más colisión con embarcaciones. Como se ven acá, hay una ballena muerta en el frente de un barco. Contaminantes, sobre todo plásticos y microplásticos han sido muy relevantes en épocas recientes. Enmayamiento en redes pesqueras, que no por competencia, por recursos con los humanos, y el cambio climático. Estas son las principales amenazas de estos mamíferos marinos o acuáticos en general. Entonces, ¿qué es lo que causan estas disminuciones en las poblaciones desde el punto de vista genético? Eso es en lo que me voy a enfocar en esta plática, y tomando como en cuenta los estudios que hicimos en vaquita marina y en rorcual común. Entonces, lo que causan estas reducciones poblacionales, que también son llamados, como se ve acá, como cuellos de botella poblacionales, es cuando se da una reducción por algún evento en el tamaño poblacional, ¿no?, de ellas. Y esto lo que causa es que hay una reducción, o sea, produce una reducción en la diversidad genética y en la eficacia de la selección natural en general. Porque menos organismos, pues cuando desaparecen los organismos, se eliminan de las poblaciones, la diversidad genética, los genes, los alelos, las variantes que tienen, son eliminados de la población. Por eso se reduce la diversidad genética. Y al ser una población bastante pequeña, vamos a decirlo, se incrementa la reproducción entre individuos emparentados, lo cual, al aumentar esta endogamia, puede aumentar la carga genética, que, solo para recordar, la carga genética es la acumulación o la expresión de alelos deleterios recesivos. Cuando hay esta reproducción entre parientes, se expresan estos, porque llegan a ser homocigotos, estas variantes, se expresan y estas variantes pueden, ya sean enfermedades o en
o en problemas fisiológicos o anatómicos. Y esta carga genética disminuye el potencial adaptativo y la supervivencia a largo plazo de las poblaciones. Por eso es importante conocer el tiempo que sucede o que tarda estos cuellos de botella y su magnitud, qué tan fuerte han sido las disminuciones poblacionales, ¿no? Entonces aquí en estas dos gráficas se muestran después de un cuello de botella muy fuerte, cómo la diversidad genética, en este caso la diversidad nucleotídica, disminuye conforme pasa el tiempo, las generaciones, cuando no hay inmigración, y cuando hay inmigración se mantiene, pero cuando para esta inmigración, en esta línea azul, empieza la disminución de la diversidad genética. Y aquí, en esta otra gráfica, se ve el aumento en la carga genética después de un cuello de botella del 90%. Entonces, para reafirmar lo que se dijo anteriormente. Entonces, la endogamia es inevitable en poblaciones pequeñas, ¿no? O sea, todos, al ser una población muy, muy pequeña, en este ejemplo, por ejemplo, 5 individuos, casi todos los individuos están emparentados. Y lo que causa la endogamia es una posible, como se le llama, depresión endogámica, que es la reducción de la adecuación biológica debido a la reproducción entre individuos altamente relacionados, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es el puma de Florida o la pantera de Florida, en donde hubo un cuello de botella de 6 individuos por 2 generaciones, y además previamente de 40 individuos por 10 generaciones. Entonces, lo que causó fue una diversidad genética muy baja a nivel de DNA mitocondrial y microsatelital, y se expresaron estas variantes deleterias, estos problemas de defectos morfológicos como las vértebras de la cola fusionadas, lo que hizo que las colas se doblaran, los testículos no descendidos, problemas en la calidad del esperma y enfermedades infecciosas y también defectos cardíacos. Entonces, todo esto no ayuda al fitness o a la adecuación de las poblaciones. Entonces, ahora les voy a hablar del estudio que hicimos en vaquita marina, en donde mostramos que no está destinada, a pesar de ser una población tan pequeña, actualmente no está destinada a extinguirse por depresión endogámica. Entonces, para empezar, les voy a hablar sobre la rareza de la vaquita marina en general. O sea, hay solo 7 especies de marsopas. La vaquita es una de ellas. Y es el cetáceo tal vez el más pequeño, solo mide 1.5 metros. La única población vive, como ya tal vez todos sabemos, en el Alto Golfo de California. Aquí se muestran las diferentes áreas de la reserva de la biosfera y el refugio de la vaquita marina, ¿no? que supuestamente es la zona de cero tolerancia, pero que sabemos que efectivamente no se cumple eso, ¿no? También la población ha sido pequeña desde hace 300.000 años. En un estudio genómico previo al nuestro demostró eso. Y la especie fue descubierta relativamente recientemente, en 1958, basados en cráneos encontrados en el puerto de San Felipe. Entonces, es decir, la vaquita siempre ha sido pequeña, la población pequeña desde hace casi 300.000 años, de aproximadamente un número efectivo poblacional de 3.000 individuos. Recordemos que el número efectivo poblacional no es el número total de individuos, sino el número, vamos a simplificarlo de esa forma, de individuos que contribuyen a la siguiente generación o que se reproducen. Entonces, la historia del declive de la vaquita marina fue que hubo una reducción del 99% de los individuos en los últimos 20 años. Aquí se ve en esta gráfica cómo fue la reducción, hasta llegar a aproximadamente 10 individuos en 2020, y ahorita anda como por ahí de los 8. Y la mayoría de la mortandad ha sido incidental en redes agalleras o de enmalle, que son utilizadas para la pesca de la totoaba. Y es el mamífero amarillo no con mayor amenaza de extinción actualmente, ¿no? Entonces, pues, este es el problema de tener, o sea, de que la especie, porque no hay otra población,
es tan pequeña actualmente, ¿no? Entonces, con este antecedentes se hicieron antes algunos análisis genéticos y morfológicos, donde se encontraron que 30 de 40 individuos analizados no había variación genética en el DNA mitocondrial, tampoco había variación genética en un gen del sistema inmune llamado DQB, y nada más para mencionar que los genes del sistema inmune en general son muy variables para reconocer diferentes patógenos, pero la vaquita marina tenía en uno de estos no había variación, y y tenía solamente 2 alelos, 2 variantes en otro gen también del sistema inmune. Y en un análisis morfológico se vio que del 40 al 60% de los individuos analizados tenían vértebras fusionadas y polidactilia, es decir, tenían 6 dedos, o sea, empezaban a tener estos problemas morfológicos. Entonces, estos son los antecedentes a nuestro estudio. Entonces, basado en estos antecedentes, tratamos de ver, ok, realmente la vaquita marina ya está entrando a esta depresión endogámica y tal vez pueda estar destinada a extinguirse y entonces ya no valdría tal vez la pena dedicarle el esfuerzo y los recursos para su recuperación. Entonces eso fue como el motivo del estudio, en donde analizamos 20 genomas de vaquita marina, fueron secuenciados en un promedio de 60 veces cada genoma, y el periodo de tiempo que se estudió fueron de 3 generaciones, porque la vaquita marina tiene un tiempo generacional de aproximadamente 11 años. Entonces, tuvimos un tiempo, muestras de diferentes años que representan 3 generaciones de vaquita marina. Esto en un momento va a ser relevante. Entonces, esos son nuestra muestra, vamos a decir. Entonces, lo primero que encontramos al analizar la heterocigosidad a nivel de todo el genoma fue que la vaquita marina es el segundo mamífero con la menor heterocigosidad, es decir, con muy poca variación genética. El único otro mamífero que tiene menor diversidad genética es unos zorros de las islas del Canal, aquí en California, especialmente de la isla San Nicolás. Pero todos los demás, o sea, y el siguiente es la vaquita, y ya todos los demás tienen mayor diversidad genética. Entonces tiene muy poca diversidad genética la vaquita marina en todo el genoma, ¿no? Que confirma lo encontrado anteriormente con pocos genes. Posteriormente, vimos que en el tiempo, y es lo que les decía de las 3 generaciones de vaquita marina, se tenían muestras desde los 1985 hasta 2019, fue las que se tomaron. Aquí vemos la heterocigosidad y el tiempo, y vemos que la heterocigosidad no disminuye en el tiempo. Es decir, la heterocigosidad se ha mantenido, la muy pequeña, como ya vimos, hay muy poca, pero no ha disminuido más en las últimas generaciones. Es decir, la pesca de totoaba, la muerte incidental fuerte de totoaba que empezó por ahí de los 2000, por enmaye en redes de totoaba, al menos no ha tenido un efecto visible desde el punto de vista genético en la reducción de la diversidad genética. Y otro resultado que obtuvimos es que hay poca endogamia. Esta gráfica, estos individuos que están acá, son individuos que cuando se encontró a la mamá, y que también están aquí, estos que los conecta una rayita, son madres que estaban embarazadas con feto cuando se encontraron en las redes. Entonces, tiene sentido que tengan una alta probabilidad de estar emparentadas. Este es el coeficiente de parentesco, y es alto, es de 50%, o sea, de madre con cría. Pero todos los demás individuos, hay algunos que tienen un nivel de parentesco de primos secundarios o en tercer grado, en segundo o tercer grado, pero la mayoría tiene una probabilidad de estar emparentados muy baja, de no estar emparentados. Entonces esto también como que nos muestra que la endogamia reciente no existe tanto en vaquita, ¿okay? Solo algunos individuos que, pues, por obvias razones estaban emparentados y que nuestro análisis detectó, pero la mayoría de la población de la muestra
no estaba altamente emparentada. Después procedimos a hacer un análisis de historia demográfica que mostró que antes de la última glaciación, el tamaño poblacional de la vaquita marina era de 4.500 más o menos individuos que se reproducían, de número efectivo poblacional, y hace aproximadamente 26.000 años se redujo aún más, a 2.800, por ahí. Otra vez, este es número efectivo poblacional, no número de individuos totales. Entonces, estos números en general son bastante bajos, porque una población, vamos a decir, normal, no como ha sido esta de la vaquita, normalmente siempre pequeña, está en los 10.000, el número efectivo poblacional, son 10.000 individuos en poblaciones saludables, y esto estaba bastante más de la mitad de individuos, o sea, menos de la mitad de individuos, y se redujo aún más hace 26.000 años. Y que coincide con un análisis previo de Morin en 2021, en donde ha demostrado que ha sido muy pequeña la población, de menos de aproximadamente 3.000 individuos, por un tiempo muy, muy, muy largo. Entonces, lo que esto demuestra es que la tamaño poblacional de la vaquita marina ha sido muy pequeña por mucho tiempo y se redujo aún más hace 26.000 años. Y posteriormente lo que quisimos hacer es, ok, esta acumulación de variantes deleterias, que les dije, que cuando hay una reproducción entre individuos emparentados, se pueden expresar estas variantes deleterias o dañinas. Entonces hicimos análisis, pero como solo hay una población de vaquita, lo que tuvimos que hacer es compararla con otras especies para tener una referencia. Entonces, para estos análisis usamos variantes de regiones codificantes y una razón entre variantes deleterias no sinónimas, es decir, que cambian el aminoácido de la proteína o que hace que la proteína pierda función, sobre variantes sinónimas, es decir, donde hay un cambio en la base, pero no hay un cambio en el aminoácido, entonces no tiene una consecuencia a nivel proteico. Entonces, y esto lo comparamos con el tamaño poblacional, que está aquí. Bueno, que no es el tamaño poblacional, pero usamos esta heterocigosidad a nivel de todo el genoma como un proxy del tamaño poblacional, porque están muy, muy correlacionadas, la heterocigosidad con el tamaño poblacional. Entonces, lo que encontramos es que sí hay, ¿no? La vaquita es la especie con mayor número de variables deleterias, pero que son débilmente o moderadamente deleterias. Entonces, sí ha habido una acumulación de variantes deleterias en vaquita marina, tanto de variantes no sinónimas como de pérdidas de función, pero que son débilmente o moderadamente deleterias. Luego tratamos de ver si había variantes altamente deleterias es decir, que su impacto es mucho mayor en la adecuación, en el fitness de la población, para ver variantes que fueran en esas, variantes deleterias que fueran heterocigotas, es decir, que no han sido completamente, no se han convertido en homocigotas para expresarse, porque eso nos indica que en el futuro, posiblemente, si sigue una población pequeña y se reproducen parientes, se van a volver homocigotos. Y eso es el indicativo de que puede haber una depresión endogámica en el futuro. Entonces, cuando analizamos estos alelos heterocigotos deleterios en variantes no sinónimas y de pérdida de función, vemos que la vaquita marina es de las 12 especies analizadas, la que menos probabilidad tiene de hacerse homocigoto en un futuro estos alelos altamente deleterios. Esto lo que nos indica es que ya no hay una posibilidad de incrementar los alelos altamente deleterios en el futuro. Ya no existe esa posibilidad, porque es la que menos
sitios heterocigotos en estas partes del genoma tienen. Entonces, esto lo que nos indica es que la vaquita marina, por tamaño poblacional tan pequeño, ha eliminado, o como se le dice en genética poblacional, ha purgado estos alelos fuertemente deleterios, de tal manera que ya no queda más variación deleteria. Entonces, hay muy poca probabilidad de que la variación deleteria aumente en el futuro. Esto es lo que esta gráfica nos indica, comparado con todas las otras especies de mamíferos marinos que analizamos. Entonces, al tener todos estos resultados, lo que quisimos ver es, ok, ¿qué significa para la recuperación de la especie? O sea, desde el punto de vista genético, ¿no? Y ver si con todos estos análisis, porque esto fue ha sido el análisis genómico que ha, pues, más detallado de vaquita marina, ¿cómo podría impactar la recuperación o no de la especie? Entonces, metimos en un análisis de simulación todos estos datos que calculamos, la heterocigosidad, las variantes deletéreas, todo. Calculamos también la tasa de mutación que había, la distribución de efectos del fitness. Pusimos que las mutaciones deletéreas puedan ser fijadas por deriva génica y afectar la adecuación del fitness. Entonces, todo esto lo metimos en un análisis de viabilidad, ¿no? Donde se meten tanto datos ecológicos como de historia de vida, como genéticos, para ver si era posible la recuperación o no de la vaquita. Y este es como un pequeño esquema de lo que entró en el análisis. Además, también, bueno, se hicieron 100 simulaciones de estos, y se metió en las simulaciones también la reducción poblacional a la tasa que se venía dando por la mortalidad incidental en redes agalleras para pesca de totoaba. Entonces, y se cambió esta tasa de mortalidad en el tiempo. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué pasaba si la tasa de mortalidad se detenía completamente? O si solamente se detenía o cambiaba, se detenía en un 90%, pero 10% continuaba a la tasa que venía antes, o del 80%, o se reducía en un 80%. Y estos son los resultados que vimos, que con los 10 individuos, que es los que habían 2020, que es cuando empezamos hoy sí estábamos haciendo el estudio, fue que con 10 individuos, la probabilidad de extinción o el porcentaje de extinción, si se eliminaba al 100% la mortalidad incidental en redes, la probabilidad de extinción era muy baja, era del 6%, con 10 individuos. Y aquí pueden ver con los demás individuos, pues, se hicieron diferentes pues, cálculos con diferentes números de individuos, pero si nada más se reducía en un 90% y nada más, entre comillas, o sea, si se reducía en un 90%, esta posibilidad de extinción aumentaba a 27%. Entonces era un salto, pues, considerable. Y si esto solo ocurría en un 80%, solo se reducía la muerte incidental en un 80% con 10 individuos, en ese momento, la probabilidad de extinción era de un 60, arriba de un 60%. Entonces, esto fueron lo que nos mostró que si se reduce la pesca incidental, la muerte incidental en redes de pesca, se podría recuperar la población. Y esta es otra forma de ver los resultados y las simulaciones. Cada una de estas rayitas que se ve aquí son las diferentes simulaciones que hicimos. Y existe, como les dije, un 6% de probabilidad de extinción, que son estas rayitas rojas, y todas las demás son probabilidades de recuperación. Y la recuperación se modeló a 50 años, y en general, en promedio, de las 100 simulaciones,
se llegó a un estimado de que la población se podría recuperar hasta 300 individuos si se paraba al 100% la mortalidad incidental, ¿no? Y aquí está el escenario del 90%. Si nada más se paraba en un 90%, vamos a decir que es mucho, pero en general, respecto a los resultados, pues cambiaba drásticamente, ¿no? Había mucho más, 27% de probabilidad de extinción, y la recuperación del tamaño poblacional era mucho menor, o sea, en promedio como a 80, 70 individuos, ¿no? Entonces, y otro resultado interesante es que si la población ancestral o antigua de la de vaquita marina hubiera sido 20 veces más grande, este es el resultado que obtuvimos, que hubiera habido un 52% de probabilidad de extinción. Y la probabilidad de recuperación, el número, hubiera sido mínimo. Entonces, esto lo que nos indica es que realmente el que la vaquita marina haya estado o haya pasado porque toda su historia evolutiva ha sido pequeña, le ha dado la ventaja de purgar, de eliminar estos alelos deleterios en toda su historia. Por lo tanto, no queda mucho más por mucha variación deleteria en sus genomas. Entonces, y a esto es como lo pusimos, como lo definimos en el artículo, que la población o la especie de vaquita marina ha sido lo suficientemente grande para prevenir la fijación de alelos deleterios, excepto de los débilmente deleterios que ya vimos que sí se acumularon, y suficientemente pequeña para reducir la carga genética endogámica. Entonces, ha sido lo suficientemente pequeña para purgar estas mutaciones que son fuertemente deleterias, ¿no? Entonces, yo lo que atribuyo es estas malformaciones de polidactilia, de que tienen 6 dedos, y de fusiones vertebrales, de vértebras, es que son causadas por esta acumulación de alelos deleterios, pero que son débilmente deleterios, que no impactan fuertemente en el fitness o en la adecuación de la población. Entonces, el tamaño de la población de la vaquita marina ha sido históricamente pequeño, es lo que concluimos. La vaquita marina tiene muy poca diversidad genética, pero poca endogamia reciente también. Ha acumulado variación débilmente deleteria y ha purgado variación altamente deleteria. Hay poca probabilidad de depresión endogámica en el futuro y tiene altas probabilidades de recuperarse si la mortalidad incidental en redes disminuye al 100%. Entonces, eso son la primera parte, y ya para terminar, nada más les quería comentar medio rápidamente el estudio en Rorcual común, en donde, volviendo una vez a los cuellos de botella, las reducciones poblacionales desde el punto de vista genético son muy difíciles de ver una reducción poblacional reciente en datos genéticos, porque necesitas que pasen varias generaciones para poder detectar estos cambios en las frecuencias alélicas, y entonces es difícil usando datos de 1 o 2 genes, como lo hacíamos antes, de detectar cuellos de botella muy recientes de hace entre 1 y 10 generaciones, ¿no? Pero con el avance de la tecnología genómica, pues nos preguntamos si tal vez teniendo datos de genomas completos de varios individuos de las poblaciones, podríamos posiblemente detectar estos cuellos de botella muy drásticos y muy recientes. Entonces, eso fue lo que hicimos, y tomamos 2 diferentes poblaciones como ejemplo. Una, la del Pacífico nororiental, de Rorcual común, y que, pues, como casi que todas las grandes ballenas, sufrió una reducción poblacional muy fuerte durante la caza ballenera del siglo XX, que casi todas las especies de miticetos fueron impactadas, y nada más en el
Pacífico Norte, aproximadamente 75,000, un poco más, de rorcuales comunes fueron capturados. Y aquí vemos la gráfica donde en su punto más bajo fueron en los años de 1960, ¿no?, a 1980, donde entró la moratoria para que se prohibiera la caza de ballenas. Entonces, a partir de ahí ha empezado lentamente a recuperarse en todos esta especie en todos los diferentes océanos. Entonces, el impacto de la caza ballenera ha sido un poco polémico, porque no se sabe bien a bien qué tanto fue el impacto. Hay quien dice que no fue tanto por la recuperación que se ha visto, hay quien dice que fue mucho más, basado en datos genéticos, pero de solo 1 o 2 genes. Y entonces tienen como que mucha incertidumbre esas estimaciones. Entonces nosotros quisimos ver si ya usando genomas completos podríamos tener una mejor estimación del impacto de la caza ballenera sobre las poblaciones. Y la otra población que usamos fue la del Golfo de California, donde se sabe que son solamente de 300 a 600 individuos, que es una población que nunca fue cazada, ¿no? Nunca fue cazada por los balleneros, y que es residente y ha permanecido relativamente aislada del Pacífico Norte. Por alguna razón no sale esta especie. Este es un mapa de marcas de satélite que se le pusieron a las ballenas, creo que a 11 ballenas en el Golfo, y ninguna de ellas salió del Golfo de California. O sea, no migran hacia otras latitudes. Entonces es una población residente pequeña, de 300 a 600 individuos, y que estudios genéticos previos han demostrado que ha estado aislada por 3,000 años, creo que era la estimación que habían dado. Entonces, de estas poblaciones del Pacífico nororiental, aquí está el muestreo, fueron 30 genomas que secuenciamos y analizamos, y del Golfo de California fueron 20, y esto se hizo a una cobertura de casi 30 veces la secuenciación. Y los resultados que obtuvimos fue que en el Pacífico nororiental la heterocigosidad fue mayor que la población del Pacífico nororiental que la del Golfo de California, ¿no? Encontramos por ahí un individuo que fue muestreado en el Golfo de California, pero aparentemente provenía del Pacífico nororiental por sus características genéticas, y también compartía una heterocigosidad del nivel del Pacífico nororiental. Entonces, esto nos muestra que en la población que ha permanecido relativamente aislada y pequeña por más largo tiempo, tiene menor heterocigosidad, menor variación genética que la que fue impactada muy fuertemente más recientemente por la caza ballenera. Esto es casi lo mismo que lo otro, me lo voy a saltar. Y lo que vimos también es, analizamos estos trazos de homocigosidad, que se les llama ROH, por sus siglas en inglés, en ambas poblaciones. Y estos trazos de homocigosidad son partes del genoma que son idénticas, o sea, que no varían, o sea, que no hay variación, ¿no? Y que son idénticos por descendencia, por lo cual dan una idea de qué tanta endogamia hay en las poblaciones. Entonces, cuando vemos la población del Pacífico nororiental, vemos que los trazos de homocigosidad hay muy poco, que tiene pues relativamente sentido, no hay mucha endogamia, al ser una población históricamente muy grande. Pero las del Golfo de California tienen mucha más, pues vamos a decir, trazos de homocigosidad. Mucho de su genoma está dentro de trazos homocigotos, lo que indica una homocigosidad o una endogamia mayor, vamos a decirlo. Sin embargo, estos trazos pueden ser cortos, intermedios o largos, y los trazos cortos lo que nos indican es que esta endogamia de haberla ha sido antigua, o sea, es decir, ha sido
no es reciente, porque la recombinación genética ha hecho que estos trazos homocigotos se rompan y entonces sean cortos, ¿no? Entonces, quiere decir que si hubo endogamia fue hace mucho, mucho tiempo. Y los trazos largos nos indican que hay una endogamia más reciente. Eso quiere decir porque al reproducirse entre parientes, estos trazos que son iguales, la recombinación no ha tenido chance o tiempo para romperlos y hacerlos más cortos. Entonces nos da una idea de qué tan reciente o tan antigua es la endogamia. Entonces vemos que en general, aunque hay más endogamia en el Golfo de California, la mayoría es de trazos cortos o intermedios, no largos. Sí hay largos en todos los individuos, pero no tanto. Lo que nos indica que la endogamia que tiene la población del Golfo de California no es reciente, sino es antigua por los trazos que son cortos o intermedios en su mayoría. Entonces eso es, aunque sí hay más endogamia, es relativamente antiguo. Y después lo que procedimos a hacer es ver la acción, hacer un análisis demográfico para ver la acción de la caza ballenera, y lo que pudimos ver es que la caza ballenera, este fue el modelo que después de probar muchos modelos, que fue el que tenía mayor verosimilitud y que nos muestra que hubo una expansión hace 100,000 años del número efectivo, esto es número efectivo poblacional, y que hace una o dos generaciones hubo una reducción de 23,000 individuos efectivos a 300 individuos efectivos, que coincide una o dos generaciones, son de 26 a 52 años, porque las generaciones de Rorcual común son de 25, 26 años por ahí. Y esta reducción coincide con la gráfica que les mostré hace rato, de que el menor número fue de 1960 a 1980. El menor número de rorcuales comunes, o sea, el punto más bajo del cuello de botella, o más fuerte del cuello de botella. Y coincide perfectamente con el modelo que nosotros probamos. Entonces, esto demuestra que la caza ballenera tuvo un impacto muy fuerte en la reducción del tamaño efectivo poblacional del rorcual común de la población del Pacífico nororiental, y la disminuyó en un 99%. Entonces es muy fuerte. Anteriormente se había dicho que era un 70%. Nosotros estamos demostrando que fue aún más fuerte con el uso de genomas completos. Y por la otra parte, para ver la historia demográfica del Golfo de California, vimos que las poblaciones del Golfo y del Pacífico se divergieron en la última glaciación, hace 16,000 años aproximadamente, y hay una migración asimétrica, es decir, más individuos salen del Golfo que entran, ¿no? O sea, 1.6 migrantes efectivos salen y 0.3 migrantes entran al Golfo de California. Entonces, esto lo que nos indica es que casi que cada 3 generaciones de rorcual común, un individuo entra a la población, cada 75 años más o menos. Entonces, la migración hacia el Golfo de California ha sido muy baja. Entonces, como que refuerza la idea de que la población de rorcual común del Golfo de California ha sido muy aislada, pero por mucho más tiempo de lo que antes se pensaba, que fue hace 16,000 años. Y esta población pues ha permanecido aislada por mucho tiempo. Ya para casi terminar, entonces vemos que la carga genética, también tratamos de evaluar la carga genética, evaluamos los genes codificantes, y vemos que hay un incremento de variantes para ser homocigotas en el Golfo de California, es decir, que las dos variantes son homocigotas y son deletéreas
Entonces sí ha habido una acumulación de variantes deletéreas en el Golfo de California, ¿no? Por esta endogamia que no es reciente, es histórica, pero sí detectamos esta acumulación de carga genética que puede traer problemas, ¿no? A nivel de salud poblacional, de salud genética poblacional para el Golfo de California. Sin embargo, cuando decidimos estudiar qué tanto podría haber pasado o qué tanto la migración ha ayudado a que las características genéticas de la población del Golfo de California se hayan mantenido o sean como lo detectamos, como no podemos saber qué pasó si no hubiera, si no hubiera habido migración, porque lo que pasó es que hay una migración, pero muy, muy pequeña, eso es lo que nuestro modelo nos dice. Lo que hicimos fue que simulamos que hubiera pasado si no hubiera habido migración. Entonces, los resultados que tuvimos fue que sin migración, la carga genética, que sí aumentó con respecto a la del Pacífico, como vemos acá, o sea, hubiera aumentado aún más, hubiera sido mayor. Y la heterocigosidad hubiera sido casi cero en el Golfo de California sin esa migración. Entonces, lo que concluimos es que aunque haya una migración muy, muy, muy pequeña del Pacífico nororiental hacia el Golfo, esta poca migración ha ayudado a que la población del Golfo de California sea viable y se mantenga en el tiempo y no entre en este problema de depresión endogámica y muy poca variación genética. Entonces, este es el segundo estudio que hicimos y entonces concluimos que la caza ballenera tuvo un impacto dramático sobre el tamaño efectivo poblacional del Pacífico Nororiental. Es posible estimar el tiempo y la magnitud de reducción poblacional reciente con datos genómicos, pero dependiendo de la especie, porque no todas se puede hacer. Los rorcuales comunes del Golfo de California han estado aislados por un largo tiempo y aunque la causa ballenera la carga genética es mayor en el Golfo de California, el flujo genético es crucial, como acabo de decir, para la sobrevivencia a largo plazo de esta población. Entonces, los resultados, desde el punto de vista de la conservación, creemos que contribuyen para reevaluar el estatus de conservación de la población del Golfo de California por este incremento en la carga genética y los objetivos y también hay que actualizar los objetivos de recuperación de la población del Pacífico Nororiental porque fue más impactada de lo que previamente se había estimado. Y con esto termino. Muchas gracias. Agradecimientos a colaboradores. Y si están interesados en la investigación, en hacer preguntas, lo que sea, estas son mis redes sociales, @SergioNigenda, tengo ResearchGate y laboratorio, o me pueden mandar correos. Ese correo ya no es, pero luego les mando correo actualizado. Pues muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Bastante interesante todo lo que nos cuentas esta tarde. Fue bastante ilustrativo y bastante claro. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos ya algunos comentarios por parte de nuestra audiencia, pero antes quiero mandar un saludo a Nona Ibarra. Por ahí manda saludos. Y bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta de Juan Rendón Herrera, que te pregunta: sí, es respecto a la vaquita marina. Sí, podríamos suponer que tanto machos como hembras no tienen alguna forma de discriminar a las parejas que potencialmente tienen un alto grado de parentesco. Machos como hembras no tienen alguna forma de discriminar a las parejas que potencialmente tienen algo. Pues es que ya con 10 individuos ya no queda de otra, ¿no? O sea, ya con tan poca, sí. Tal vez sí se tuvieron, ¿no? Y es lo que digo cuando me refiero a la selección natural.
es esta discriminación, ¿no? En una población grande, pues uno puede escoger, ¿no? O sea, bueno, no uno, o sea, los individuos escogen, hay algunos que por problemas de salud no se reproducen, las hembras escogen por diferentes razones a ciertos machos, y hay algunos que, pues, que no se reproducen, tanto hembras como machos, y esa discriminación es la acción de la selección natural. Cuando ya una población es tan pequeña, por eso la selección natural, como decía, pierde su importancia. Y entonces la deriva génica, es decir, el chance, el azar, es lo que juega una mayor prevalencia en esas poblaciones tan pequeñas, porque ya no hay de dónde escoger, ¿no? Aún si es ajá, la reproducción entre parientes, ¿no? O sea, ya no se da tanto, no hay muchos mecanismos por los cuales, porque simplemente ya no hay más individuos de dónde escoger. Muchas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta. Te mandan muchos saludos. Dice, hola, Sergio. En los modelos de recuperación poblacional para la vaquita marina, ¿es posible considerar características ambientales para evaluar algún efecto? Lo pregunto por los efectos del delta del río Colorado, que se ha discutido ampliamente en torno a este problema. Sí, o sea, sí podría haber, ¿no? Y tanto sí que vamos a decir que el ambiente o de donde vive la vaquita marina es prácticamente la influencia que tiene, es el área de influencia que tiene la desembocadura del río Colorado. Entonces, sí, o sea, sí tienen una importancia, pero no tienen una importancia en este momento para para la recuperación. Yo creo que sí puede tener una importancia en el futuro para la adaptación y o sea, justo sería, no, yo lo pondría como, eh, en este momento para la recuperación es claro que es la mortandad incidental. Ese es el problema, ¿no? En este momento. Si se recupera la vaquita y pues cambia porque el ambiente, ahí sería una presión selectiva fuerte sobre la vaquita y ya se tendría que ver si la varianza genética o las variantes que le quedan a la vaquita marina son lo suficientes para poder adaptarse a ese nuevo ambiente que sería con menos nutrientes, con menos, eh, eh, sí, lo que sea, que tal vez mayor salinidad por menos agua dulce que entre en ese lado del Golfo. Se tendría que ver. Sí tendría un impacto, yo creo, pero afortunadamente también la vaquita es una generalista, o sea, come de todo. O sea, no es tan específica, come peces, come crustáceos, come moluscos, se ha encontrado de todo en sus estómagos. Entonces, por esa parte, podría decir que podría adaptarse en cuanto a dieta, ¿no? Pero en cuanto a otras cuestiones de salinidad, temperatura y cosas que puedan cambiar, habría que ver. Sí podría ser un problema, pero vamos a decirlo que un poco más a largo plazo. Ahorita el problema es la mortalidad incidental. Muchas gracias, Sergio. Yo tengo una pregunta. Sabemos que existen algunos softwares para calcular estas probabilidades o tasas de extinción, pero me llama la atención cómo hicieron ustedes estos cálculos de simulaciones justamente de probabilidad de extinción. No sé si nos pudieses hablar un poquito más al respecto. Sí, bueno, el software se llama Slim 3 y es una herramienta que ha sido muy buena. O sea, con la revolución de tecnologías genómicas, ha venido también una revolución en el diseño de softwares para poder analizar este tipo de datos. Y este software en particular es muy bueno porque los softwares anteriores que utilizaban datos de 1 o 2 genes o lo que sea, muy poco, muy limitado. Aquí lo que se puede hacer es reconstruir casi que
cromosomas, vamos a decirlo entre comillas, como, o sea, que fue lo que hicimos, casi que con los datos que obtuvimos, o sea, qué tanta variación deletérea vimos, se puso en proporción, ¿no? Lo que se simuló, ¿no? O sea, y por ahí medio lo dije, no lo mencioné, fueron 32 megabases. Eso fue nuestro genoma, eso es lo que simulamos, o sea, fue 32 millones de bases, fue lo que entró en la simulación. Los revisores nos medio criticaron y en otros estudios de que cómo podemos llegar a una conclusión de todo un genoma en 32 millones de bases. Bueno, es lo más que se ha podido hacer. O sea, no, claramente no, o sea, una simulación de genomas completos sería muy complicado. O sea, nosotros hicimos una simplificación, pero basada en todos estos, y proporcionalmente pusimos las cosas en esas 32 megabases simuladas. Y aparte, en este software lo diferente es que se puede incorporar la selección natural. Es decir, en otros software lo único que se simulaba era deriva génica, o sea, cosas neutrales, pero como dije, en esta pudimos meter las variantes deletéreas que tienen que ver con selección natural. Entonces, eso es algo nuevo de este software. En los otros simplemente eran regiones neutrales. Y cuando en una de las imágenes que mostré, no, tampoco hice mucho énfasis, se hizo eso de si solo se simulaba regiones neutrales, justo para demostrar que nuestro estudio, o sea, que solo usando cosas que no codifican, hay una subestimación de la probabilidad de extinción. O sea, si quieren luego les digo, o no sé si puedo, si puedo compartir pantalla, es esta parte de la vaquita. Sí, por ahí ya estamos viendo tu pantalla. Sí. Ok. Creo que no sé si ven esta, ¿sí? En esta gráfica, lo que está con estas rayitas aquí atravesadas son los resultados únicamente cuando se usó variación neutral. Entonces hay una subestimación de la probabilidad de extinción. Y cuando ya usamos tanto neutral como variación deletérea o dentro de genes, esto es los resultados que obtenemos, que desde nuestro punto de vista es más realista, porque también toma en cuenta porque los genomas están compuestos de regiones neutrales y regiones codificantes. Entonces, esa es la diferencia de cómo hicimos esto. Y que entra todo, o sea, como lo mencioné, entra tanto todo lo que se sabe de historia de vida, cada cuánto se reproducen, las generaciones, las probabilidades de mortalidad y no mortalidad. O sea, todos los datos ecológicos, o la mayoría que eran relevantes para el modelo, se metieron. O sea, la información biológica de vaquita marina, ese modelo es casi que contiene toda la información biológica de vaquita marina. Y eso fue como lo metimos, y pues tardó un mes en correr el análisis. No fue sencillo, fue mucho. Y aparte fueron 100 simulaciones y con diferentes números. O sea, sí es complicado, no es cualquier cosa. Bastante complejo. Pues espero que nos compartas después el artículo para echarle un ojo. Sí, ahí está disponible, pero se los comparto. Perfecto. Gracias, Sergio. Tenemos un par de preguntas más antes de nuestro cierre. Rosa Sotelo te dice que muy buena charla, doctor Sergio, y te pregunta si el comportamiento social de los mamíferos marinos del Golfo de California podrían tener que ver con la tendencia a la endogamia. Pues depende, porque cambia, ¿no? Dependiendo de qué mamíferos marinos, pero sí hay varias especies varias de sus poblaciones tienden a ser residentes en el Golfo de California, ¿no? O sea, el rorcual común, que es el segundo mamífero más
más grande, o sea, el segundo después de la ballena azul es el segundo mamífero más grande, está muy raro que casi no, o sea, que uno que no entre, porque salen más de los que entran, pero aún así es relativamente poco. O sea, si la ballena gris, que es más pequeña, viaja desde casi el océano Ártico hasta las costas de Baja California, pues el segundo animal más grande podría migrar adentro y hacia afuera, pero aparentemente, y es otra parte de la cosa, de la investigación que estamos tratando de hacer en este momento, es si hay una adaptación ya al ambiente tan único del Golfo de California. Yo creo que sí puede ver el comportamiento, pero yo creo que el comportamiento está dando por el ambiente. Entonces, eso es lo que creo, que sí hay una combinación de esas cositas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta de Nona Ibarra. Y ella pregunta si sería factible la reproducción en cautiverio y su liberación dentro de una población. De vaquita, supongo, pues, y hubiera dicho que sí hasta hace 2 años, pero todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero se intentó, ¿no? O sea, se intentó, pero desde mi punto de vista y de muchos se intentó ya muy tarde. Si no funcionó. O sea, aparentemente esta especie es muy sensible y no aguantó. Se capturaron 2 individuos, se hizo todo un megaproyecto, o sea, mega proyecto, como pocos de conservación en México, o como ninguno, yo diría. Y se atraparon a 2 individuos y ninguno de los 2 pudo o reaccionó de manera favorable. O sea, cuando se metió al nido famoso, no empezaron a mostrar estrés, y estrés muy, muy fuerte, y uno se liberó y se fue, y la otra se liberó y ya no se pudo, o sea, no logró sobrevivir. Y de hecho es una de las muestras que tenemos ahí. Entonces, pero su muerte no fue en vano, vamos a decirlo. Contribuyó a este estudio, pero también sus células fueron preservadas en el zoológico congelado, no sé, Frozen Zoo del San Diego, de San Diego, para, pues, existe esta idea muy loca de potencialmente en el futuro poder clonarlas cuando llegue la tecnología. Entonces son varias especies que están en eso y la vaquita es una de esas. Entonces sí se intentó, pero no funcionó y aparentemente no funcionará porque los 2 individuos no se pudieron mantener en cautiverio. Pues muy, muy interesante. Por aquí, Elizabeth Mayen te hace un último comentario. Te agradece mucho por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Sé que fue bastante interesante y bueno, ella comenta que ojalá sí podamos recuperar las poblaciones de la vaquita y de las otras especies. Y ya No. para cerrar, sí, justamente te quería preguntar eso, si realmente tú, ¿cómo ves este panorama real? ¿Crees que se claro o realmente ya no? Pues yo creo que siempre he dicho que es que los resultados fueron muy claros, de que es una causa, ¿no? Muy, muy clara de por qué. Y también hay otros indicadores biológicos que indican que sí, que la vaquita sí se puede recuperar, porque se han dado 2 viajes más para contar vaquitas y en esos 2 se han encontrado crías. Entonces, es decir, la especie se está reproduciendo y está produciendo crías. Entonces, yo creo que si se le deja hacer, ¿no? Si se le da un chance, si se le da una oportunidad, al menos desde el punto de vista genético que nosotros mostramos, se puede recuperar y hasta varias cientos de individuos en 50 años.
Y claramente cuando vas al campo, cuando yo no he ido, pero mis colaboradores, pues se están reproduciendo. Simplemente pues luego se mueren en las redes. Entonces yo creo que sí es posible, pero sí se tendría que hacer un esfuerzo muy grande por las autoridades. O sea, casi que queda en manos de ellos y de los pescadores, que también pues se entiende, ¿no? Es su vida, sus familias. Entonces es un problema social complejo. Yo creo que sí, biológicamente sí se puede, pero es tan complejo porque no nada más depende de México, de que se haga cumplir la ley, sino también de otros países que hagan su parte para evitar el tráfico ilegal del buche de la totuaba y el precio tan alto que es por lo que los pescadores se arriesgan. Sí, es complejo. Yo creo que sí se puede, pero pues tendríamos que poner todos de nuestra parte mucho. Y porque ya, o sea, ya no hay más. O sea, en los próximos, yo espero 5 años se tenga que hacer algo más, pero puede que este año, ahorita creo que están en campo contando vaquitas, no sé cuál vaya a ser el resultado, pero igual y ya no tenemos vaquitas después de este año o después. Pero bueno, y sería una lástima, ¿no? Pues gacho, ¿no? Que se nos haya ido una especie que vimos cómo venía desde hace mucho tiempo y no se hizo nada. O muy poco. Claro, y bueno, y me quedo con esta cuestión que comentas de que pues es una corresponsabilidad también, no nada más de los científicos, sino también de la población en general y bueno, de los pescadores, de los tomadores de decisiones, etcétera. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Sergio, por esta interesante charla, por esta buena tarde que tuvimos. Y bueno, no sé si tengas algún último comentario o alguna invitación para nuestra audiencia y si nos puedes recordar otra vez cómo se pueden poner en contacto contigo. Sí, en mis redes sociales, que están hasta acá abajo de los agradecimientos, en Twitter, en @SergioNigenda, pues sobre todo por ahí, y también pueden visitar la página de mi página de internet. Está en remodelación ahorita, pero pronto estará ya disponible. Y para accesar o pedir los artículos por ResearchGate o por correo electrónico. El de UCLA todavía lo checo, el otro ya no está activo, pero por cualquiera de esas dos, Twitter o ResearchGate, por ahí nos podemos contactar. Entonces, eso. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un placer estar aquí esta tarde. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti, Sergio, y bueno, gracias también a nuestra audiencia por su participación y también por todas sus preguntas. Y pues bueno, les recordamos que está abierta la invitación por parte de la Alianza RENVE, REMEC y SOMAC para las personas que quieran incorporarse a estos seminarios mensuales o a cualquiera de nuestras actividades. Para ello, los invitamos a estar al pendiente de los comunicados en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. Y también si están interesados en ser miembros de estas redes, pues pueden ponerse en contacto directamente con nosotros. Y bueno, queremos dar un último anuncio. El próximo Congreso Mexicano y Panamericano de Arrecifes Coralinos se va a llevar a cabo en la ciudad de Ensenada del 22 al 26 de abril del 2024. Y bueno, ya está abierta el inicio de recepción de resúmenes. Va a comenzar el 1 de julio, pero tienen solamente hasta el 31 de octubre para mandar todos sus trabajos. Toda esta información la pueden encontrar en la página de Facebook y en la página web de la SOMAC. Y bueno, pues damos por terminada esta transmisión y los invitamos a nuestra siguiente conferencia que se llama Ecología de equinodermos conspicuos en ecosistemas de coral y bosques de macroalgas, el caso de México y Chile. Esta va a estar a cargo de la doctora Brenda Hermosillo y va a ser el día viernes 30 de junio a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.